¿Realmente murió Pedro Infante? ¿Qué tal se llevaba con Jorge Negrete? ¿Eran amigos? ¿Se llevaban mal? ¿Qué pasó realmente con la doña, con María Félix? El día de hoy invité al podcast al buen David, ávido conocedor de la época del siglo de oro, se podría decir, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, David? Qué gusto tenerte aquí. Vamos a platicar sabroso. Perfectísimo, mi querido JP. Estamos bastante contentos, emocionados también de que nos has dado la oportunidad de tener este espacio y esta charla que ahora sí que va a ser muy enriquecedora. Un placer, hermano. Empecemos por el drama más dramático del siglo de oro, a lo que percibo que me cuentas. ¿Realmente murió Pedro Infante en su momento? Ok. Pues bueno, esta es una pregunta bastante controversial porque, bueno, para empezar, el tema de Pedro Infante siempre causa controversia y no necesariamente hablando desde que murió. O sea, Pedro siempre fue una figura bastante controversial por el arrastre de masas que tenía. Y pues obviamente considero, por todo lo que ha conllevado su figura, el ícono mexicano, que es el artista y el ídolo por excelencia. Creo que en México no tenemos otra figura tan relevante y que cause tanta admiración a pesar de el tiempo que tiene de fallecido como lo es Pedro Infante. O sea, va de generación en generación en generación. Y eso es lo que sigue atrapando a las personas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ir desmenuzando este tema porque hay mucha gente que se dedica a estudiarlo. Okay. Hay muchas personas que también se dedican a estudiar el mito y también todo lo que conlleva su trayectoria artística, sus grabaciones, las películas. Entonces va a estar interesante, pero pues antes que nada, yo también te agradezco el espacio y pues, ¿qué te digo, hermano? ¿Pedro Infante murió o no murió? Por las investigaciones que hemos hecho, obviamente falleció y es muy controversial porque muchas personas afirman que no murió. Pedro muere el 15 de abril de 1957 Okay. en la ciudad de Mérida, Yucatán. Muere, mucha gente cree que murió en una avioneta y la realidad es que murió en un avión de carga de la compañía TAMSA, donde Pedro, pues se puede decir que era accionista. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero al final de cuentas Pedro, ¿Qué era qué, perdón? accionista. Accionista de la empresa. Así es. Ok. Mira, si era o no lo era, porque cuando pasó el accidente, muchas personas relacionadas a la compañía quisieron lavarse las manos porque el avión era viejo. Era un avión de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pedro muere en el 57 y el avión en el que fallece, o sea, ya tenía bastante tiempo y ya se sabía que tenía fallas. Entonces Pedro el 15 de abril, por algunos problemas legales que tenía en la Ciudad de México, sube al avión. No le tocaba volarlo. Se sube también con un buen amigo de la compañía y de años, piloto también, el capitán Vidal. Y el avión despega. Mucha gente dice que la carga, que iba pesado, que contrabando. El avión despega y o sea, minutos después, literal, el avión se desploma o sea, en las calles del centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Wow. O sea, el avión cae, traía obviamente pues todo el combustible. Iban a hacer un viaje desde Mérida hasta Ciudad de México y explota. Obviamente Pedro sube al avión, se cierra la puerta y ya nadie lo volvió a ver. ¿Por qué hay gente que afirma que nunca murió Pedro Infante? Ahí viene el mito. Y lo explico con mucho. Este tema yo creo que se tiene que tratar con respeto y al igual dentro del mismo respeto va el dar los espacios a cada persona con sus ideologías. Yo no puedo obligar a nadie a creer sí o sí no. Claro. Con pruebas convincentes sabe que sí. ¿Me repites la pregunta? Fue... Porque hay gente que cree realmente que Pedro Infante no murió. A partir de 1980
me parece que entre el 82 y 83. Este es el mito. Ok. Te voy a decir el mito. La historia popular que se cuenta Sí, de sí, este sí. mito. O sea, te voy a decir el mito y ya sobre eso desencadenamos. Vale. A principios de los años 80 aparece un hombre con ciertos rasgos. Sinceramente, y seamos honestos, no se parece. Para mí no se parece en nada, pero digamos que mucha gente sí le hallaba un parecido a Pedro Infante. Lo percibe similar. Sí, 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 lo percibía similar. Obviamente, el timbre más o menos se le parece. Ya si te vas con un maestro de canto, te va a decir que cantaba totalmente diferente. O sea, esta persona que se hacía pasar. Ah, bueno, en los 80 aparece este hombre y empieza a presentarse en ciertos lugares como imitador de Pedro Infante. Porque te digo que se le asemejaba en algunas cosas. No mucho, la verdad, pero bueno. Entonces, mucha gente le empezó a decir, oh, pues, ¿te pareces? Oye, el imitador. Y de hecho hay algunos recortes de periódicos, porque los tenemos, los hemos visto, donde él lo ponían como el imitador de Pedro Infante y sacaban sus notas de que, pero como imitador. El detalle fue de que el mismo mito de que la gente tenía esa necesidad y la sigue teniendo de tener al artista, de tener al ídolo, se empezó a hacer un mito en cuanto al tema de este señor y él se empieza a presentar en ciertos lados y como arrastre publicitario, él empieza a decir que nunca lo dijo en público. Hay un sinfín de entrevistas donde le preguntan, oye, ¿tú eres Pedro Infante? Y él dice, no. Pero... Y aún así la gente sigue diciendo que sí. Ajá, sí, la gente le decía. Entonces ahí es donde entra la controversia de por qué la gente lo decía, ¿no? Pero es que él nunca nunca lo afirmó, pero nunca lo negó. Ok, lo mantuvo ambiguo. Ojo, en público. Porque si yo hoy digo, yo soy JP Martínez y es un ejemplo. O sea, yo me puedo meter en problemas por usurpar tu identidad. El detalle es de que ahí está usurpando la identidad de un muerto. Entonces, o sea, es una serie de problemas, pero al final del día, en privado, a los fans de él, sí les revelaba que era Pedro Infante. O sea, creaba este discurso, pero entre los más cercanos. Así es. O sea, él se presentaba la voz gemela o no sé, el imitador de Pedro Infante. Pero ella en privado, la gente en el camerino, le decía, sí soy Pedro Infante. Hay una anécdota, porque en la página me escribe muchísima gente, y hay una anécdota de una persona que me escribió que él lo fue a ver. Este señor ya no vive, obviamente. Falleció en el 2013. Y me dice que él fue a verlo para... Ahora, te voy a poner en contexto otra cosa. En los 80s, si tú querías ver a un artista, tenías que pagar... Mucha lana. No, un boleto para ir a verlo. No es como ahora que te buscas su Instagram y a ver qué está haciendo. O sea, no se tenía esa accesibilidad a las figuras, a las estrellas en general. O pues, leer en periódicos. En los 80s ya obviamente la televisión era toda una industria, el radio. Pero al final de cuentas no había esta cercanía que tenemos ahora con los teléfonos, ¿no? Entonces también el hecho de a ver, ¿es Pedro Infante o no es? Pues tengo que ir a pagar un boleto, ir a verlo. Lo hacía más dramático, más mito. Exactamente. Entonces, este señor que me escribe me cuenta que un día lo fue a ver y le pasa al camerino y él le dice directamente, le dice, oye, ya dime la verdad, ¿si eres Pedro Infante? Y él de una manera muy déspota le dice, ¿y tú qué crees? Entonces, esta persona se metió una lana, la neta. O sea, no es como que lo hiciera solamente por, dicen que soy... Sí, por el honor. Sí, no. O sea, empezaba a llenar palenques, empezaba a cabrón. llenar lugares, pero porque al final de cuentas la gente tenía la duda. Ahora, ok, las personas que a él se lo confesaba, él, obviamente se lo creían. Entonces imagínate, si tu abuelito era súper fan de Pedro Infante y luego decían que no se murió y estaba ese mito, tu abuelo, y luego dicen que una persona es él,
y paga un boleto para ir a verlo, pero lo ve de lejísimos. Claro. Entonces, sí. O sea, realmente se hizo toda una trifulca. Y también ahora la gente tiene el acceso de, si no sé algo, me meto a Google y lo busco. Y en ese entonces la gente era un poco más inocente. O sea, Televisa ha sacado un montón de entrevistas a gente en la calle. Y, o sea, la gente era más inocente hasta cierto grado. Entonces, todo eso alimentó el mito al grado de que hoy mínimo un 40% de la población cree que no se murió. Un 40% de la población. Y si no es que... que también hay una voluntad de querer creer eso. O sea, de querer creer que tu ídolo no se murió y sigue aquí. O sea, esa posibilidad como que da esperanza, ¿no? Les da esperanza y da como este morbo de sí. Así como se lo han inventado a otros artistas como Juan Gabriel. Claro. Como Elvis. Elvis también decía Elvis que no también se le murió. dicen que no se... O al mismo Michael Jackson, ¿no? Hasta el propio... No puedo decir la palabra, pero porque YouTube se enoja, pero el alemán malo de los judíos. Entonces, también se dice. No voy a decir el nombre para no meternos en controversias. Pero se creó un mito. Se creó un mito y desgraciadamente, mi querido JP, híjole, las mismas personas pues se lo creían. O sea, de buena fe se lo creían. Porque ahora, cuando muere Pedro, o sea, tenía trancazos en el radio. Era la máxima figura del cine mexicano. Ya no, o sea, como charro mexicano y top de tops de actores aquí en México. Uh-huh. O sea, estaba metiendo goles en películas. O sea, Pedro era el fenómeno, era la estrella. Entonces, que tú lo acabas de ver en el cine, tenía complexión muy, muy robusta, era atleta. Lo ves cantando muy alegre y de repente dice, no, es que se murió. O sea, es como que la gente sí se quedó como que... Y la noticia se corrió por todos lados, ¿no? Entonces eso es lo que lo ha alimentado. Pero oficialmente murió ese momento. Legalmente Pedro Infante está muerto y murió en ese momento. Dices que hay evidencias. ¿Cuáles son exactamente esas? Las evidencias son bastante claras y no se necesita ser un historiador de la época ni del cine mexicano para darte cuenta. Mira, es cierto que los mitos se alimentan. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no porque una frase se diga 1000 veces se convierte en verdad. Claro. Desgraciadamente, o sea, ya este es un mito tan grande que sí se ha... O sea, sí se ha ido ya a niveles... Se fue otra proporción. Estratosféricos, sí. Legalmente Pedro Infante está muerto y la familia, obviamente, Pedro Infante tuvo hijos, hijas, y la familia sí está muy molesta con todo este asunto y la verdad es que sí les pesa bastante que se digan estas cosas. ¿Por qué sí murió? Cuando pasa el accidente y sucede todo esto del avión, van los soldados, cuidan el lugar, o sea, van a ver qué pasó y van personas dedicadas especialmente a la materia de reconocer a los restos. La autopsia y todo eso. Sí. Y en el avión, por testimonios de las personas que fueron y lo reconocieron, el cuerpo de Pedro se carbonizó a 70 centímetros. Pero de buenas fuentes se sabe que la mitad del rostro aún era un poco reconocible, pero aquí va lo más importante. ¿No tenemos una foto aquí? ¿De él? No, ¿verdad? Hay alguien ahí que tiene como algo en el cráneo. Ahí está. Esa mera es. ¿Es él? Sí, totalmente. Foto aquí lo pueden ver. ¿Qué pasó? ¿Qué se ve en esta foto, hermano? Para los que solo están oyendo. Mira, vamos a darle un paréntesis a la conversación para explicarte lo de la foto. Perfecto, gracias. Esa foto es de mayo de 1949. Ok. Pedro Infante volaba de Acapulco a la Ciudad de México. Uh-huh. Él era piloto. A la hora que muere acumuló más o menos acumuló, no me acuerdo si 2,900 horas de vuelo. Ok. Ajá. Y
venía de Acapulco a Ciudad de México, hubo mal clima. El radar, estoy hablando de ahí sí venía una avioneta. Ok. En el aire se pierden. Iba con su pareja de ese entonces, la señora Lupita Torrentera. Ujú. Y se pierden y creyeron ellos que ya estaban en otro lado. Y Pedro dice, ¿sabes qué? Voy a aterrizar porque, o sea, nos perdimos. Y si no o sea, sucedieron varias cosas en el avión que dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que aterrizar. Esperan a que se termine el combustible. La señora Lupita Torrentera cuenta que obviamente dan algunas vueltas hasta que el combustible se terminó para que no explotara, ¿no? Claro. Entonces, ella, de hecho, hay una entrevista donde dice que ven un campo de maíz, pero no tenía, o sea, no tenía maíz, vaya, o sea, no tenía la milpa. Ujú. Y pues tú sabes que los campos en ese tipo de circunstancias, la arena es totalmente aguada. Entonces el avión lo tratan de aterrizar ahí, medio se tratan de cubrir y el avión, obviamente Pega. no como en autopista, que No, se va derechito. golpetea más bien. O sea, pega como los típicos patitos, pum, Ujú. y se voltea. Pero obviamente ir adentro de una No te va aeronave a muy esa bien. velocidad, sí. No te va muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la señora Lupita se dio algunos golpes. Afortunadamente no le pasó a mayores. Qué bueno. Y en el caso de Pedro, su frente se estampa contra el tablero del avión. Ahí está. La foto es un poco gráfica, pero ahí está la foto. Ahora, esto fue en Michoacán. Iban a Acapulco. No, venían de Acapulco a Ciudad Ciudad de de México. México. Esa foto es en la central médica. Wow. Un cuñado de Pedro va por ellos desde Ciudad de México hasta Zitácuaro y se los trae heridos. Y aquí llegan a Ciudad de México y los atienden en la central médica que ya no existe. Que en ese entonces era uno de los lugares, pues, buenos donde se le daba una atención. La mejor atención de salud. Claro. Wow. Y obviamente se le estampa. Pedro desde allá se viene con el cráneo roto. Llegan aquí y lo atienden. Tremendas puntadas que le dieron, ¿eh? Sí. Sí fue un golpetón. No, sí, imagínate. Pero, Oye, ajá, dime. ¿por qué Pedro Infante se convirtió en el ícono que hasta hoy el hecho de que una persona de mi edad, de tu edad, lo conozca perfectamente de nombre y lo que hace es impresionante? ¿Qué es lo que lo volvió un ícono mediático impresionante? Sí, claro. ¿A qué se debe? ¿Qué crees? Yo considero, obviamente somos muy jóvenes, tú y yo lo sabemos, pero... ¿Cuántos tienes tú, David? 23. 21 yo. Wow. Estamos jóvenes. Está increíble. Estamos súper jóvenes. Pedro Infante tiene la característica que es el artista perfecto para su personalidad desarrolladora. O sea, era muy carismático, sumamente carismático. Es de las típicas personas que tú quieres estar con ellas platicando. O sea, la magia de Pedro Infante, por así decirlo, es su carisma, su bondad y no se diga más también su personalidad. Y era muy pueblo, ¿sabes? O sea, él viene desde abajo. Y las películas que hizo marcaron o sea, fue un parteaguas en el cine mexicano. Las canciones que grabó, muy queditas, muy románticas, siguen conquistando a las nuevas generaciones. Corazones todavía. Sí, o sea, y la forma en que muere. O sea, Pedro Infante era un artista sumamente famoso, pero por la forma en la que muere y siendo joven, lo hace todavía despuntar más. Acuérdate que hay un dicho que dice que para ser ídolo tienes que morir joven, ¿no? Y eso es lo que sucedió. No quiero hacer comparaciones, no me gustan las comparaciones, pero seamos honestos. Por ejemplo, es un ejemplo, Antonio Aguilar, el mismo Vicente Fernández. O sea, tienen sus canciones, sus películas, pero el hecho de que fueran envejeciendo, de alguna manera
dejan de ser atractivos para cierto público. Y con Pedro no. O sea, Pedro muere a sus 39 años. En su prime. Y realmente su figura atlético, bien parecido, con una voz, ya te lo comenté ahorita, muy, muy romántica, muy, muy tenue, que tú lo puedes escuchar todo el tiempo. Sus películas, su personalidad, hace que... Yo he escuchado señoras que dicen, es que mi novio Pedro Infante. Y por ejemplo, señoras de la edad de mi mamá, es que Pedro Infante, wow. Y ahorita, o sea, chavitas de 15, es que Pedro Infante, pero porque nunca envejece. Porque Claro, obviamente está esa imagen, nunca lo vieron viejo, nunca lo vimos en decadencia. Exacto. Y en las películas que él interpretaba, pues era el galán, el mujeriego, el rompecorazones. Entonces todo eso sigue acrecentando a que las nuevas generaciones digan, wow, Pedro Infante. Y como dice, su muerte temprana nos evitó de ver su carrera posiblemente en decadencia, o más bien no verlo como antes, o como esta figura, o cualquier cosa. O sea, el hecho de que haya muerto joven, como dices tú, es un factor de que lo tienes bien mitificado como pues murió siendo leyenda. Totalmente. Y es que eso es lo que muchas personas, por el cariño que le tienen, a veces no les cuesta trabajo entenderlo. La época de oro del cine mexicano fue una industria aquí en México. Se hacían películas, se exportaban películas, pero al final del día, las personas que no fallecieron en esa época, que es del 37, como al 50, del 37 al 57, los 60, todas esas personas, incluso la misma María Félix, o sea, su carrera se fue en decadencia. Una, porque fueron envejeciendo. Dos, porque la industria aquí en México del cine se terminó. Cerraron muchos estudios de grabación y las películas se hacían con muy poco presupuesto. Los buenos guiones también se terminaron. Ya. Entonces, Pedro muere, o sea, no me lo tomen a mal, pero lo hemos platicado algunos investigadores y también historiadores del cine mexicano, que él muere en el punto exacto como artista. Ojo, no estoy diciendo no como que persona. no es como que quiera que se haya En muerto. su trayectoria artística. Muere en el punto exacto porque lo catapulta a ser hasta la fecha el número 1. ¿Cuál es su canción más popular? 100 años. 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Y aparte algo interesante es que esas canciones se oían en las películas, ¿no? O sea, las interpretaban en las películas. Es que en esa época teníamos talento. Y digo teníamos porque a pesar de que somos muy jóvenes, JP, no hay nada que pedirle al extranjero. Ojo, escucho de todo, pero México ha tenido talentos tan impresionantes aquí. Cuando estaba la época de la música tradicional mexicana y lo ranchero y las comedias y el cine, o sea, teníamos buenos compositores, teníamos muy buenos directores, teníamos muy buenos actores. Entonces, los compositores, el director decía, a ver, voy a hacer esta película, se va a tratar de esto. Y a veces se adaptaban, o sea, a veces algunos, tal es el caso de Manuel Esperón. Manuel Esperón escribía las canciones para las películas. O sea, el director le decía, mira, de eso se va a tratar. Y ya escribía en cuanto a la narrativa. Y un genio como Manuel Esperón decía, ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta canción y le va a quedar. Que le queda al personaje. Y obviamente todas esas películas, imagínate, se escuchaban en la radio. Y al mismo tiempo las veías con el artista más top en el cine. O sea, iban a la eran himnos nacionales totalmente. Y además también, ¿crees que juega un papel importante que el hecho de que no hubiera redes sociales o cosas tan mediáticas más que medios como el cine, los periódicos, lo mitificaban más y lo hacían más deseable, ¿no? O sea, no era accesible ese... Acabas de decir algo bien importante. Esto que acabas de decir, te voy a dar el premio Nobel. Porque mucha gente no lo entiende, no lo entiende. Mira, por ejemplo, volvamos a lo mismo. Hoy en día, te voy a poner un ejemplo. Luis Miguel. Luis Miguel, ¿hace cuánto no da una entrevista tendida y larga a los medios? Años. O sea, se saben ciertas cosas, pero cuando lo ves, se especulan. Pero cuando lo has visto que él se agarre a palabras con alguien o que él salga y diga, Luis Miguel es un fantasma. O sea, Luis Miguel no sabes dónde está, no sabes dónde vive,
no tiene contacto con la prensa. Luis Miguel tiene años sin sacar una canción nueva. Años. Luis Miguel está con los éxitos de hace décadas. ¿Pero por qué? Porque no se expone. O sea, el hecho de que las personas y la gente te vean como un mito, o sea, como una leyenda, un misterio, sí, sí. te mitifica al grado de que, o sea, por eso Luis Miguel saca sus fechas y desde la chavita hasta la señora, todo el mundo quiere boletos de Luis Miguel. Y ahorita estamos viviendo... Lo estamos viendo. Lo estamos comprobando. Viendo. Ahora imagínate en esa época. En esa época, el público se monopolizaba. Por eso todos querían entrar al cine. O sea, porque mira, ponte a pensar. Las figuras de aquella época, si querían ser reconocidas en cuanto al canto, por ejemplo, lo máximo aquí en México y en gran parte de América Latina era la XCW. La radio, la estación. Del señor Azcárraga. Que, bueno, se meten mucho pero el señor Azcárraga fue un visionario. Sí, sí, sí. Él de la mano de otras personas funda la XCW. El tigre, ¿no? Le decían. No, es Vidaurreta. El primerito. El primerito. El papá de los pollitos. El tigre es hijo de Azcárraga. Y ya luego le sigue Jan. Y ya luego le sigue Jan. Exacto. Pero, o sea, estamos hablando de empresarios visionarios, pero sobre todo el patriarca que fue don Azcárraga. ¿Él funda XCW? Sí, de la mano de otras personas, pero sí, él es el jefe. Era el jefe. O sea, él es él tuvo la visión de decir, la radio va a ser... el medio. Y en la época dorada, todos los artistas querían grabar en la XCW. ¿Y Pedro Infante llegó a grabar ahí? Él, cuando llega aquí a la Ciudad de México, porque recordemos que Pedro Infante era de Sinaloa, no sabía eso. Él llega y le toca las puertas a la XCW, pero obviamente en la XCW estaba Agustín Lara en ese entonces. O sea, estábamos hablando de gente que ya desde los años 20 estaban picando piedra. Exitosísimo también Agustín, ¿no? Sí. O sea, Agustín es hablar de poesía en la música y en el canto, ¿no? Pero, o sea, la radio era como wow. Y había muchos artistas, obviamente. Había otras, no nada más la XCW, estaba la XCB. Había muchas difusoras. Pero realmente el cine a principios de los 40 era la meca. O sea, si tú salías en cine, tenías la oportunidad de postularte a ser un artista reconocido. Y en ese entonces la televisión es hasta los 50. Y la primera década de los 50 la televisión está en pañales. Entonces el cine era... Por eso los artistas... Mira, yo siempre lo he dicho, Pedro Infante y Jorge Negrete son las únicas dos figuras aquí en México que han monopolizado el público. Desde la niña hasta la señora... Las generaciones completas. Sí, cuando estaba Jorge Negrete, todos querían ser como Jorge Negrete. Porque probablemente le daremos el crédito a las personas que no quieran aceptarlo. Pues sí, porque a lo mejor van a decir, pues que el cine era lo único que había. O la radio, ¿no? ¿Era lo único que podías escuchar o ver? Sí. Ok. Pero son las únicas No, por opciones. eso tiene que ser bueno o malo. Eso no lo Como hace. todos los artistas, hasta el mismo Leonardo DiCaprio tiene películas buenas y malas. Claro. ¿no? Entonces hay que ser realistas también. Pero sí, o sea, el hecho del misticismo que tenían de, si quieres verlo, paga un boleto. O sea, no sabías dónde estaban. ¿Eran contemporáneos Jorge Negrete y Pedro Infante? ¿Fueron? Se llevaban 6 años. Ah, bien. O sea, sí estuvieron en la misma época activos. Pero sus carreras y su gloria no son en los... Jorge Negrete, con Ay Jalisco no te rajes, del 40, te voy a dar una fecha, del 40 al 50, Jorge Negrete era el rey. Y ahí están las fotos, no sé si quieras mostrarlas. Claro. ¿Cuál es Jorge aquí? Jorge Negrete es el primer fenómeno... A ver, no hagamos menos a Tito Guizar. No, él es Pedro Infante. Ajá. Tito Guizar es el primer charro mexicano. Pero ahí está Jorge Negrete. Es él, ¿no? Ajá. ¿Es la única que tenemos de Jorge? Ahí están las demás. Todas las que tienen que ver con masas son este es Pedro. Este es Jorge otra vez. No, ese es el entierro, el funeral de Pedro. Ok. Ajá.
Pedro otra vez, ¿no? Pedro otra vez. Ajá. Pedro. Jorge. ¿Este es Jorge? Ese es Jorge. Ok, Y Jorge también. también. O sea, estas son como las masas que juntaba. Sí, Jorge Negrete en 1940 era el astro rey. Porque es Wow. es el primer artista aquí en México que literal se dedica a, pues así que hacer la contribución de nuestra música ranchera, nuestra música vernácula al mundo. Ala. Y él era exportador de películas, muy diferente a las de Pedro. Pedro realmente sus películas mayormente se quedaron aquí ¿En México? En América Latina. O sea, Jorge lo conocieron en el mundo. Sí, todo Jorge el es muy mundo. famoso en el continente Aquí está en Puerto europeo. Rico. Esa Con foto está bien muchísima interesante, gente. 1944. Y pues las masas, o sea, estamos hablando de masas gigantescas. Gigantes. Sí. ¿Cuántos le calculas aquí? ¿Qué Son te más. gusta? Unos... No, soy muy malo para los... Yo para... también, pero más de 10,000 sí son Ah, fácil. no, yo creo que sí, ¿eh? Sí, Fácil, porque mira, ¿no? te voy a decir, por ejemplo, ahí en locura, Guadalajara, cara. el teatro, el Telmex, el auditorio Telmex, le caben creo que 800 y está muy lejos de... Al Auditorio Nacional le caben 10,000 y se ven más de 10,000 aquí. Sí, sí, sí. Puerto totalmente. Rico, Dios santo. ¿Y se llevaron bien Jorge Negrete y Pedro Infante? Sí, fíjate que durante mucho tiempo ha existido el mito en cuanto a su amistad, su relación también, también artística. Y mira, yo considero que, bueno, vayamos a la historia otra vez. Jorge Negrete, todos los 40, o sea, es el número uno. Y a finales de los 40, y bueno, no tan a finales realmente, Jorge Negrete tiene una particularidad muy interesante, que era sindicalista. Obviamente al tener una industria tan grande aquí en México en cuanto al cine, pues no se sabía cómo manejar ciertas cosas, ciertos derechos para el actor, beneficios también, o sea, tú lo has comprobado, o sea, no nada más es hablar aquí al micrófono, hay que conectar la cámara, checar que funcione el micrófono, Monitorear que todo la esté iluminación. grabando. O sea, era toda una industria y las personas que estaban detrás no tenían los beneficios que obviamente tenían los protagonistas de la película. Ujú. Entonces Jorge Negrete lo que hace es que él no fundó la ANDA, pero la ANDA es la Asociación Nacional de Actores, hasta la fecha sigue vigente. Sí existen. Pero él ayudó a que hicieran muchas mejoras y hizo muchos beneficios para toda la industria, no nada más para los protagonistas o las estrellas de las películas. Como Entonces, que les retribuyeran bien. O sea, que mira, les... simplemente el hecho de ser de ser considerado artista aquí en México es gracias a Jorge Negrete. O sea, antes no eran tomados en en la ley del serio. trabajo, él lo... Ah, lo estipuló. Ajá. Claro. Ah, Marcó sí, el sí, sí. precedente. Es Jorge Negrete fue, o sea, descuidó su carrera Ya. cinematográfica y también por así decirlo, en cuanto a grabaciones, canciones, porque se empezó a dedicar mucho más a la anda, a mejorar. Mm. Y obviamente, por eso mucha gente a veces lo tiene un tanto perdido en el mapa. Me suena más el nombre Pedro Infante definitivamente Sí, que Jorge totalmente. Negrete. Sí, sí, sí. Entonces, a finales de los 40 ya Pedro empezaba a hacer muy buenas películas, pero Jorge Negrete es quien lo presenta con los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez en aquel entonces tenían su empresa, tenían su empresa para hacer películas y ellos eran quienes hacían los guiones para las películas, los scripts. Y Jorge a Pedro, Pedro llega a buscar una oportunidad en el cine. Realmente Pedro Infante en ese tiempo iba muy a la mano, pero Pedro quería su sueño era ser un artista, un cantante reconocido más que un actor. Pero al final de cuentas en ese entonces iba a la par. Entonces, pues Pedro, bien parecido, muy joven, mi querido Alex. Bueno, que Pedro, a partir del año del 47, cuando filma Nosotros los Pobres, es cuando se vuelve ídolo popular. Uh-huh. Y a partir de ahí es cuando Pedro empieza a destacar y Jorge se estanca en su carrera sindical. Totalmente, sí. Para darle beneficio a los trabajadores de la industria, al que jalaba los cables, a la gente del Estado. Así es. Eran muy mal pagadas y Jorge lucha por todos sus compañeros y eso hace que Jorge se quede a un lado. Sí. En su trayectoria de artista. Ok. Sí. Y es que Gracias, tenemos un invitado
bastante especial también Sí. detrás de bambalinas. ¿Quién es Alex? Que es mi maestro. Alex es Alejandro López y él es creador y fundador de la página más, pues me atrevo a decir que es la más importante por toda la labor de investigación en cuanto al tema y fenómeno llamado Pedro Infante. Fechas, imágenes, lugares, personas con las que Pedro sale, películas, canciones. Pedro Infante, 100 años. Es la mejor página de Pedro Infante. Y sí, realmente, ya para terminar con el tema de Jorge, Jorge, por así decirlo, le facilita las cosas para que Pedro entre al cine. Ok. Jorge había filmado la famosísima película Ay, Jalisco, no te rajes. Ok. Y en ese tiempo todavía no funcionaba eso de que las segundas partes y parte 2, o sea, Las secuelas. no funcionaba. Y entonces a Jorge le dicen, oye, ¿sabes qué? Los hermanos Rodríguez, precisamente, que eran toda una institución en el cine, y le dicen a Jorge, oye, pues, ¿qué te parece si hacemos la segunda parte? Y de alguna manera se la facilitan a Pedro y Pedro la hace. Y Pedro admiraba mucho a Jorge. Y pero Pedro en ese entonces lo quería imitar, quería cantar igual que él. Ah, pues es lo que veía. Y era el fenómeno, ¿no? Entonces, imagínate. Y ahí es donde, o sea, ahorita acaban de comentar algo bien interesante. Pedro en el 47 que hace Nosotros los Pobres, que es una trilogía. Imagínate, para que Pedro hiciera la trilogía, ya no nada más secuela, o sea. 3 partes. Sí, o sea, fue un éxito impresionante. Es el parteaguas de su carrera. Pero para el 47, Pedro ya llevaba como 5 años haciendo películas que no funcionaban muy bien porque en el camino se fue puliendo como actor. Entonces, pero fue también gracias a que Jorge no fue mala onda y lo ayudó en ese sentido. ¿Por qué se cree que no se llevaba bien Pedro Infante con Jorge Como son Negrete? las dos figuras más emblemáticas del cine mexicano, la gente ahorita ya no mucho lo recuerda. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, una película del cine mexicano, probablemente te mencionen mucho 2 tipos de cuidado, que es la única película donde salen juntos. ¿Que es donde se pelean cantando? Exactamente. Ah, son ellos 2. Exactamente. Gran escena esa, ¿eh? Sí. O sea, y esa escena tiene infinidad de reaccionando a Sí, coplas. sí. O sea, es muy famosa. ¿Cómo se llama la película? 2 tipos de cuidado. 2 tipos de cuidado. Uh-huh. ¿Es la única en la que salen juntos? Es la única. Tuvieron una participación en el Teatro Lírico. El buen Alex me va a ayudar con la fecha. Un año antes de que se estrenara la película, trabajaron juntos en el teatro. 2 gallos, ¿no? Y se llamaba Dos gallos de cuidado. 2 gallos de cuidado. Antes del estreno, la gente los vio, o sea, la gente los vio primero juntos en el Teatro Lírico que en el cine, porque la película estrena un año después. Pero ya para ese entonces, Jorge, pues obviamente era el artista consagrado. Y aparte era el secretario general de la ANDA. Sí. O sea, era un tipo importante. Era el bueno, ¿sabes? Y Jorge Negrete, por su importancia sindical, política, se tuteaba con los presidentes. Ruiz Cortines, Miguel Alemán. Algo muy importante aquí es que Jorge Negrete, Pedro Infante, la gente tenía la imagen de que era una persona más estudiada, Preparada. Se rozaba con la gente importante en ese tiempo del país y la gente decía que era muy especial. Lo sentían soberbio. ¿A Jorge Negrete? Lo sentían soberbio. Y por eso estaba dividido. Cuando llega Pedro Infante, y Pedro Infante es un artista más popular, más del pueblo, pues se divide esa popularidad. Los que iban a Jorge Negrete, pues eran porque era el más alzado y X, y Pedro, pues era más del pueblo. Entonces llega Pedro a hacerle la competencia a Jorge, y ahí es donde la masa lo quiere. La popularidad, y Pedro, pues avanza más, ¿no? En ese sentido. Ok. Por ser más del pueblo. Pero es que en el audio no se va a oír bien, pero en resumen lo que dijo Alex es que se tenía la percepción pública de que Jorge Negrete era soberbio. Cuando llega Pedro Infante y triunfa, él era más
como del pueblo, más carismático, por así decirlo, en percepción popular. A primera impresión, es que mira, tenemos que, y sé que mucho de tu público conoce el tema, pero es bien bonito platicarlo. Lo que pasa con Jorge Negrete, ojo, Jorge Negrete no nace siendo rico. Mucha gente, es que Jorge Negrete era rico y por eso era tan estudiado y sabía tantos idiomas. Hablaba 5 idiomas, muere siendo capitán segundo del ejército porque estudió en el colegio, en el colegio militar. Pero el detalle con Jorge es que siempre él se quiso cultivar mucho. También no era un colegio fácil y él entra ahí porque su papá era maestro. Entonces a él y a sus hermanos le dan la facilidad de que él entre y estudie ahí porque su papá era el maestro. Ok. No porque tuvieran tal vez las posibilidades de estudiar ahí por... O sea, en ese tiempo no cualquiera entraba al colegio militar. Pues es que conllevaba un poco más... Recurso económico. ¿A poco? Hasta la fecha sigue siendo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces mucho más. Ok. Entonces, por eso es que Jorge Negrete participa en una batalla obviamente, post-revolución. Me parece que fue en 1936, pero él participó en batalla. El detalle fue de que al final la vida lo condujo al canto, a ser el artista que fue. Pero él se preparó mucho. Por eso cuando se hace todo esto de la ANDA y más el ámbito sindical le llama mucho la atención, era su pasión. Entonces, y descuida su trayectoria artística. Pero a mucha gente dice, es que era sangrón o era prepotente. No es eso realmente. Bueno, tú te lo voy a poner así. Imagínate a alguien como un presidente, que no dudo que lo haga, pero a ojo público, estar diciendo majaderías o malas palabras y andar como que jijiji, jajaja. Entonces, quieras o no, también su personalidad tendía a ser una persona de un temple más serio y aparte la prensa era muy amarillista con él. Ok. ¿Qué decían de él o qué? O sea, le inventaban chismes y le tenían muy mala grilla a Jorge. Okay. Algo muy importante aquí es que en esa época ya la gente hablaba de la rivalidad entre Jorge Negrete y Pedro Infante. La rivalidad no había, la gente fue la que la creó. Pero algo muy importante es que en su segunda etapa de líder sindical, Jorge Negrete, al hacer su plantilla de trabajo, invita a Pedro Infante a ser a colaborar con él en la plantilla de trabajo. Así es. Y lo nombra secretario de conflictos. Entonces ahí es algo que, pues, si yo no me llevo bien contigo, pues ¿por qué te invito a trabajar? Claro. Contigo? Entonces es algo muy importante que hay que marcar que Pedro aceptó el cargo. La verdad que nunca lo ejerció por su trabajo, por el tiempo. Sí. Después renuncia al cargo, pero hay fotos donde están tomando la toma de protesta. Claro. Y está Pedro Infante, Jorge Negrete y otros compañeros actores que formaron la plantilla de trabajo de Jorge Negrete. Ok. Pero al final del día, hermano, bueno, para cerrar este tema, Jorge sí tenía como tenía que tener cierta personalidad por todos los cargos que tenía. Y la rigidez de estudiar como militar. Y aparte, en él caían muchas responsabilidades. Y aparte también agrégale que pues sí tenía la escuela militar. O sea, también tú sabes cómo tienden a ser esas personalidades a ser muy derechas, rígidas, disciplinadas. Exacto, muy cuadradas. Claro. Entonces, quieras o no, eso lo hacía tener esta personalidad. Pero realmente Jorge Negrete hizo muchísimas cosas a favor de las personas. Él, o sea, tiene muchos logros. Por ejemplo, él ve que la industria aquí en México iba a crecer bastante y le dice a Fernando Soler, le dice, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer un instituto donde los jóvenes puedan entrar, prepararse, ya sea para ser cantantes, para ser actores, o para que se preparen en cuanto al tema de las artes. Y Fernando Soler le dice, ¿sabes qué? Siento que no, yo no tengo mucho tiempo. Y el hermano de Fernando Soler, que era Andrés Soler, le toma la palabra a Jorge y de ahí se crea el Instituto Andrés Soler. Teatro, televisión, radio.
que hasta la fecha sigue presente. De hecho, hay una escena muy famosa digo esto como referencia, señores, ¿eh? Hay una escena muy famosa en La Familia Peluche. Ok. Donde Regina Blandón. ajá, que es la que interpreta a Bibi, le dice a su papá, yo quisiera ir a estudiar allá para llegar a Hollywood. Y Eugenio Derbez sarcásticamente le dice, ¿pero para qué si tenemos aquí el Instituto Andrés Soler? Ok. Entonces aquí en México sí es una Institución. y Eugenio no lo dijo en son de que fuera mala onda, sino de que una comparativa así mexicana. como de pues aquí está. Sí, un referente acá. Pero bueno, las ideas en sí eran de Jorge, pero él nunca fue egocéntrico en el sentido de que siempre ponía a los nombres de otras referentes artísticas para que se quedara Instituto Andrés Soler. ¿Por qué le pudo haber puesto Instituto Jorge Negrete? Claro. Al edificio de la ANDA le pudo haber puesto edificio Jorge Negrete. No, le puso edificio de la ANDA. Él consiguió el lote de la ANDA en el Panteón Jardín donde están enterrados muchos actores. Entonces, sí hizo muchas cosas. Pues. ¿Es un panteón especial ese? Sí, fíjate que aquí la Ciudad de México se caracteriza por tener muchos panteones donde iban cierto tipo de sindicatos. Por ejemplo, precisamente mi amigo Alejandro, fuimos ayer, me parece. Ayer fuimos al Panteón Jardín al homenaje de Jorge Negrete, sus 70 años. Y es bien curioso porque hay ciertas secciones donde es de puros niños, de puros albañiles. Ah, caray. De puros. Vimos uno de algo que tenía que ver con el sindicato de Nixtamal. Ah, sindicato de Nixtamal. O sea, están sindicalizados los. Sí. No son panteones, la verdad es que son panteones que ya tienen bastantes años. Y precisamente Jorge Negrete, como secretario general, dice: ¿Sabes qué? ¿Qué va a pasar si el día de mañana el de las luces se cae, se mata y no tiene el recurso, pero trabaja aquí? Entonces Jorge dice: bueno. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a crear de que con cierto, pues obviamente, no te sé decir de leyes ni cómo se repartía, pero si un día se cae, tenga derecho a que si le pasa algo, no nada más en cuestión de cine, pero tiene su derecho para tener un lugar donde puede ser enterrado y todo el rollo. Por eso existe el lote de la ANDA, que ahí están están todos los artistas. A excepciones, el que tenía para pagarse un lugar en otro lado lo podía hacer. ¿Qué actores están ahí? Todos, literal. ¿Cómo se llama el panteón? Hay muchas excepciones, pero ahí está. Es el Panteón Jardín. Ok, ¿y quién está? Está por el Desierto de los Leones. Más bien hacia el Desierto de los Leones. Camino al Desierto de los Leones. Javier Solís, cantante. Sí. Te voy a decir los que se vengan a la mente. Consuelito Velázquez, creadora de Bésame Mucho. La de Bésame. Está Tomás Méndez, creador de Cucurrucú Paloma. Caray. Está José Elías Moreno, gran actor también. Están los Soler. Ahí mismo, o sea, está Germán Valdés Tintán, el Pachuco de Oro. Hermano de Don Ramón Valdés. Ramón, ¿verdad? Y hermano de Loco Valdés. Y hermano de Ratón Valdés. Cristian Castro, ¿no? Exactamente. Ese tipo de familias están todas tejiversas. Pero interesantísimo, ¿no? O sea, cada generación tuvo como a su exponente artístico. Sí, había muchas, pero en ese lugar, o sea, das 2 pasos y ya está otro artista. O sea, literal, ahí mismo está el Charro Avitia. O sea, son demasiados nombres, pero ahí están compositores, cantantes. Y están en un lote que ese sí está cerrado. Hoy antes le dabas para el chesco al vigilante y te dejaba pasar porque está cerrado y pues ya veías la tumba de tu artista favorito. O sea, porque tú toda la vida creces viendo las películas y luego, o sea, ves su tumba y dices... Aquí acabó. No inventes. Y seamos honestos, el panteón está en condiciones deplorables. O sea, sí está muy triste. ¿Sí? Entonces, o sea... Te da una nostalgia de pensar y decir, no inventes, este actor se metió una lana, tenía yates, por ejemplo, Tintán, ¿no? ¿A poco? Era el rumbero de Acapulco y pues, terminó. Como todos terminamos, vaya. O sea, pero sí te da mucha nostalgia ver a tantas personas que... tanta leyenda. Se dedicaron a alegrar a las personas por el cine y vas y te los topas y es como de, wow. Sí, debe ser impresionante. Pero el lote es por medio de Jorge que se consigue ese lote. Wow, se hizo varias cosas ese Jorge Negrete. Hablemos un poco de Agustín Lara. Tiene esta canción mítica, María Bonita. Wow, sí. Que se dedicó, si no tengo mal entendido, a La Doña. Claro.
a María Félix. ¿Es completamente real eso? Sí, es una realidad. Hay una entrevista, me parece que Agustín Lara muere en el 70, 1970. Y algunos años antes, me parece que, bueno, no te sé decir la fecha exacta de la entrevista, está María Félix y Agustín Lara en una entrevista de televisión y le pregunta el reportero a María: ¿es cierto, María, que esta es tu canción predilecta, María Bonita? ¿Por qué crees que la gente la sigue recordando? Toma en cuenta que Agustín Lara y María Félix se casan en los 40. Estuvieron casados. Se casan y su luna de miel la pasan en Chapala. Ah, no, mentira, en Acapulco. Y de hecho, en algún lugar en Chapala, me confundí con una foto donde María Félix está en Chapala, pero bueno, dejaré de ser jalisciense. Y Acapulco es el lugar donde pasan su luna de miel. Ahora, pongamos en contexto, Acapulco en los 40 era el Cancún, no sé, de ahora. Sí, iban hasta muchos famosos internacionales, ¿no? Iban a estrellas de Hollywood. Sí. Ahí Cantinflas tenía casas y lujosas mansiones, porque Acapulco era un lugar súper top en los 40, cuando era la época de oro de Acapulco. Y pasan allí su luna de miel. Por eso la canción dice: acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Ellos están casados, pero de buena fuente se sabe, y María lo escribió en un libro. Agustín era el músico, compositor y poeta, pero sí era un tanto... Tenía su temperamento y a María, la indomable, no le parecía el trato. Y ojo, no está bien. No permitan si alguien las trata de una manera que no es correcta. Sí. Pero sí, o sea, hago referencia a esto porque María siempre fue Fue una rebelde, la ¿no? empoderada, sí, María claro. Félix. Sí, o sea, con decirte, digo, no, bueno, hablemos de Agustín Lara, pero con decirte que en el funeral de Jorge Negrete, porque también se casa con Jorge Negrete años después. María Félix. Sí, claro. Ah, caray. Al funeral llega en pantalones y eso fue bastante polémico. ¿Por qué en ese tiempo no se podía? Ponle tú, bueno, no se usaba, la verdad no se usaba, no era tan común. En mujeres. En mujeres. Y más por el hecho de que era el funeral de tu marido Jorge Negrete. O sea, pero para el protocolo de la época, ¿cómo tuvo que haber ido vestida? No era muy bien visto, la verdad. De hecho, hay una película de Pedro del 40 y algo donde ponen a una protagonista que ella quería ser hombre y la ponen con pantalones. Y eso era como de, wow, trae pantalones. Sí, pero sí. para el protocolo de la época, ¿cómo tenía que haber ido vestida? Vestido, falda. Sí, era muy tradicionalista esa ideología. Pero sí, María Félix siempre fue. Y cuando estuvo con Agustín Lara, Agustín le regaló un piano y Agustín Lara le daba unos regalos muy exuberantes, por así decirlo. Y pero al final no funcionaron, pero sí estuvieron casados. O sea, sí. ¿Por mucho tiempo? No, realmente no fue tanto. No fue tanto porque María Félix se casó con Enrique Álvarez y luego con él tiene su único hijo. Y luego se casa con Agustín Lara. Y luego viene la ruptura y luego se casa con Jorge Negrete. Jorge Negrete muere. Y después se casa con un personaje que ahorita no... Bueno, se llamaba Alex Berger, que era francés, muy... Okay. No tengo el dato, no sé si era francés o italiano, una cosa así. Pero bueno, o sea, María siempre se casó varias veces. También hay algo polémico porque dicen que se casó con un integrante del trío Calaveras. Pero hasta la fecha, las personas que se dedican a investigar a María Félix, así como lo hay de Pedro Infante, de Tintán, algunos lo aseguran, algunos no. Pero yo siempre he dicho, para aseverar algo hay que tener fuentes, prueba. No lo dudo que hayan tenido un romance apasionadísimo, pero al final de cuentas tampoco te lo puedo asegurar. Estuvo casado con varios titanes de la época. Sí, no inventes. O sea, María sí fue ¿Qué hacía ella? ¿Actuaba? Sí. ¿Cantaba también? No era su fuerte, la verdad. Okay. La señora no era su fuerte. Pero sí, o sea, fue el rostro que sí ha sido muy reconocido y ella grabó películas no solo en México, o sea, grabó películas en muchas partes del mundo. De hecho, cuando muere Jorge Negrete, ella estaba filmando una película en Europa. Y ella alcanza a llegar a verlo a Los Ángeles
Y muere Jorge y se vienen de Los Ángeles a... Pero ella estaba filmando en el extranjero, sí. A día de hoy sigue siendo un ícono ahí. Totalmente. Tengo compañeras de la universidad que la admiran completamente. Sí, a no inventes. años Hay de que, gente que le tiene de que existió. muchísima veneración. Bueno, ella muere en el 2002. Realmente no es... Pero sí, No es tan o sea, lejano. pero sí, o sea, su época de gloria sí fue en los 40, 50, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hizo tan icónica? Que trascendió generaciones. Yo creo que María Félix, y esto lo quiero dejar claro porque mucha gente la tilda de que era muy arrogante y todo esto. María Félix supo manejar su personaje a la vida real. Ok. O sea, sí era muy... Lo que decía era. Y, o sea, los reporteros la entrevistaban y a veces le hacían preguntas un tanto complejas y ella se las volteaba y los dejaba como mensos, ¿sabes? Ok. Entonces, todo este tipo de cosas que ella desde los 80 está diciendo, ahí viene el movimiento ahora de las mujeres y, o sea, todo este tipo de comentarios de que ahora las mujeres tienen que preparar, no tienen que depender de un hombre. O sea, todo este tipo de cosas, quieras o no, le dio una identidad a todas las mujeres que hasta cierta manera veían a la actriz y decían, no, sí se puede. O sea, pero Empoderaba. sí. O sea, es María hasta la fecha. Pero mucha gente dice, no, es que era muy profesional. Hay una anécdota que te voy a contar. Ismael Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, que te comentaba hace rato, cuenta una anécdota muy interesante. Ismael Rodríguez cuenta porque Pedro Infante filmó una película con María Félix. Y Ismael Rodríguez, que era el director, a María todas la tenían como la diva, que La lo diva, era. también le dicen así, que ¿no? lo era, obviamente. Pero pues tú sabes cómo es una diva. Y durante la filmación de Tizoc, Amor Indio, que fue una película de bastante renombre de las últimas de Pedro Infante, por no decir la penúltima, fueron de las últimas 4, 3 Que películas que grabó Pedro, la hace con María Félix y obviamente ya luego tiene la oportunidad de verla, se graba en un entorno bastante complicado. O sea, se graba al aire libre porque era el niño Tizoc, el indio Tizoc, ¿no? Entonces Pedro, pues, muy fornido y todo esto, y María en la grabación, tal vez entre escenas, se clava una espina en el pie y una espina bastante pronunciada. Y Ismael Rodríguez dice, no, o sea, ahorita va a querer va a querer que paremos la grabación, va a querer que la llevemos al hospital, que venga casi un helicóptero, ¿no? Sí. Es un decir, y va a querer, o sea aquí Sí, se va a armar. Ya se fregó la grabación. Y es bien interesante porque María siempre fue muy profesional, muy puntual y sabía llevar al máximo su papel y su personaje de diva, pero Ismael cuenta que ella agarra la espina, se la quita y dice, sigamos grabando. Entonces, sí por eso eran estas figuras tan reconocidas y tan íconos, porque eran muy profesionales. O sea, siempre tienen que cumplir con las llegadas a las locaciones y no paraban. Y se lo tomaban muy en serio, vaya. Se dice que la exhumaron después de su muerte. Sí. ¿Es real? Aquí entramos un poco en los chismes familiares y la verdad es que me gusta mucho respetar, pero al final de cuentas, pues, bueno, es un ícono popular mexicano, ¿no? María Félix tuvo solamente un hijo, el que te comenté en los años 40, que también fue actor y hizo muchas telenovelas. ¿A poco? Enrique Álvarez Félix. Ok. Y fue o sea, sí fue muy famoso, pero ya no le tocó la época de oro. O sea, él hizo cine 60, 70, telenovelas. Pero él fallece antes de que la doña muera. Entonces la doña, no mucho, no muchos años antes, y la doña fue devastada. Fue un golpe garrafal para ella. Y pues era su único heredero, por así decirlo. Sí, el único hijo que tuvo. Sí, entonces, como toda persona mayor tristemente al final de la vida, María Félix no es la primera ni la última, se encariña mucho
no te sé decir bien qué papel desempeñaba, pero era como su amo de llaves, una persona de mucha confianza que estaba en la casa y también la cuidaba y le ayudaba a trasladarse. Esa persona, y a esa persona le deja pues todo. Toda la herencia. Sí, mucha gente cree que, wow, son los millones. Y realmente, pues María Félix para el 2002, no dudo que haya tenido buenas entradas económicas, pero pues al final de cuentas ya era una persona mayor y a lo mejor, o sea, que a lo mejor como el dinero que tenía en los 60, ¿no? Es un ejemplo. Y le deja todo a esta persona. Y pues imagínate, la familia pega el grito en el cielo y alguien dice, ¿sabes qué? A mí se me hace que este cuate puso algo en el testamento, no sé, y la envenenó y la mató y, o sea. Caray. Entonces lo que hacen es exhumarla. Según el rumor. No, o sea, la exhumación es real. Ah, es real. La Sí, exhumación. no es un mito. La exhuman, le vuelven a hacer estudios para ver que se haya, por la razón Por causas naturales, su muerte. exactamente. Y no, al final le encuentran que sí, falleció. Y es bien curioso porque ella muere en el mismo día y el mismo mes que nace. Y eso alimenta más el mito, ¿no? Y sí, o sea, todo bien y la vuelven a sepultar. Ella estuvo en Europa, ¿no? Trascendió el país donde... Las figuras más internacionales que tenemos en México, indudablemente, es Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix. En cuanto al cine, o sea, ellos sí, Cantinflas grabó en Hollywood. Y Jorge Negrete... ¿Qué grabó en Hollywood? Grabó 2 películas, La Vuelta al Mundo en 80 días, pero Wow. ojo, no como protagonista. Y tiene un nombre. ¿Otra por ahí? No recuerdo eso, pero con La Vuelta al Mundo ganó un premio. Ganó un premio, sí. Pero bueno, son las figuras más internacionales que hemos tenido. Y María Félix es una de ellas. O sea, sí, ella sí grabó bastantes películas. De Cantinflas, ¿qué se dice? Es un ícono también mexicano, pero ¿hay algún rumor que sea tonto que valga la pena desmentirse? Híjole. Mira, tengo la fortuna de que al tener un proyecto como este, que se dedica a preservar el cine y a todos estos personajes, porque me nace, porque me gusta, porque nace esta admiración. La familia, los familiares, al igual que Alex, que tiene una amistad con familiares, por ejemplo, en el caso de Pedro. Pero a mí sí, la gente sabe, familiares saben quién soy. No me gusta meterme tan de lleno porque a veces es muy difícil separar al artista de la persona. Lo único que te puedo decir de Cantinflas es que... Híjole, es que no quiero hablar más de Cantinflas, man. Pero la cultura popular que... no, bueno, la historia, deja tú la cultura. La historia, por algunos sucesos, por algunos hechos, Cantinflas tenía ideología difícil. Ok, un modo de pensar. Sí, Okay. y por ejemplo, Cantinflas chocó muchísimo con Jorge Negrete. ¿A poco? Y Cantinflas, o sea, sí desgastó bastante a Jorge. Y Jorge ya está enfermo. Jorge también muere muy joven, muere a los 42 años. Sí, muy joven. Y también parte de los corajes que hacía con Cantinflas, que eso no también le dieron un poco en la torre, ¿no? Pero sí, Cantinflas sí se habla cosas no tan positivas de él. ¿A poco? Su personalidad sí era... Chocaba, o sea... Sí, era a pesar muy... de que tú lo ves el carismático, el que... O sea, su talento es innegable. Sí, o sea, no te estoy diciendo que no, mi querido Alex. Los choques que tuvo Cantinflas con Jorge Negrete fueron a nivel sindical. Ahí chocaron mucho y ahí completamente se pelearon. Ok, a nivel sindical. Cuando Jorge fallece, Cantinflas en el cortejo fúnebre va María y él se sube al auto donde va el cortejo y María se enoja con él. Entonces, el choque que tuvieron Cantinflas y Jorge sí, Negrete, ya no les caía bien. Sí, es que te voy a decir otra cosa. Que hizo con él, ¿no? Cantinflas también fue secretario general de la ANDA. Ah. Y tuvo puestos altos. O sea, primero fue Jorge y luego creo que Cantinflas. Y al final luego hay un transcurso en el que vuelve a ser Jorge y en la parte final creo que eran cada 3 años, ¿no? Que se reelegían, pero ajá. Y al final de cuentas, para cuando Jorge ya estaba muy enfermo, él era secretario, pero ya se le estaban acabando los 3 años y Cantinflas
quería ahora volver a ser otra vez el secretario, pero Jorge por mucho gana y sí tenía mucho esa lucha. Cantinflas también hizo cosas positivas para el cine, ¿no? Por ejemplo, La Casa del Actor, que sigue vigente y que hasta la fecha tiene actores que llegan desamparados a la vejez. Ok. Y literal, eso sí es de Cantinflas. Pero hay un problema muy famoso y sí, Cantinflas tiene historias que su personalidad sí era un tanto complicada. Pero como muy rígido, como divo. ¿Cómo se puede decir? Pues era medio mala onda, sí. Era mala onda. Sí. Mala leche. El mito dice que era... Me dijiste desde ayer. Era... Era mormón. No, sí, pero era... No, De la religión mormón. No, pero era otra palabra la que me dijiste. Mamón, dice. ¿no? No, era... Los que son como... ¿Introvertido? No, una como tipo secta, algo así. Ah, caray. No, no es una secta. Me dijiste una palabra ayer. Que también dicen... Que él llevaba la masonería. Ah, era Ah, masón. Era masón. masón. Era masón. ¿Mormón también era? No, masón. Ah, No, masón. masón, Te masón. referías a masón. Sí, no. Ok, nos referíamos a masón. Corrección, es que- masón o mormón. Sí. Tranquilos. Ah, ok. No me funen. Para los que no sepan, la masonería es como digo, voy a fallar aquí, pero es como se vivían como en logias y eran como gente muy destacada en los ámbitos. Empieza la masonería con el símbolo de la arquitectura y eran como intelectuales de la época que se juntaban a no sé qué, pero pues a debatir Sí, cosas sí. o no sé qué, pero personajes altamente destacados en su ámbito. Sí, no, es que, a ver, Ah, no sabía. tú ves a que se- Cantinflas y lo ves también en las películas a color que, híjoles, así se ve muy... O sea, era un cómico excepcional ¿Muy qué? y daba mucha risa, pero también le tocó la decadencia, envejeció. Y ya pues, dices, pues sí, no es lo mismo ver... O sea, si te fijas las películas de Cantinflas a blanco y negro, es el peladito, el que dice groserías, el que pasa la línea. O sea, sí, pero ya después en las películas a color, ya es el padrecito, el maestro, el señor doctor. el sabio. ¿Qué? Sí. Entonces, y tú dices, ah, caray, aquí qué pasó. Te puedo decir qué pasó, pero al final del día, o sea, sí, Cantinflas es el mejor. Es la persona que entendió cómo funcionaba la industria del cine. ¿Por qué? Porque él era el dueño de sus películas. Y él no caray. hacía películas A maquila. a maquila como, por ejemplo, Pedro, que llegó a grabar hasta 4 o 5 películas en un año. No mames. Entonces ¿Era dueño de sus películas, sí, Cantinflas? claro. Y por eso se murió y... Era actor y productor. Sí. Por eso me sorprendió cuando dijiste que tenía casas en Acapulco. No, y Cantinflas mucho lujo. murió siendo millonario. Tenía ranchos. Caray. Por ejemplo, el rancho El Detalle es muy famoso. Y tenía muchas haciendas, muchos toros, mucho ganado. cabrón. Entonces, Cantinflas sí, él entendió perfectamente. La industria. Ahora ahí te va porque él pleitó con Jorge. Jorge también lo sabía, pero Cantinflas era el dueño de sus películas. Y el dueño de las películas dice, pues los beneficios los quiero para mí. Por eso también pelea mucho la secretaría de la ANDA. Y Jorge no. Jorge decía, Para los no, demás. es que los demás también. Ya. Por eso también era mucho ese pleito. Y se puede comprender hasta cierta hora de Cantinflas porque al final del día, pues sí, o sea, veía por sus intereses, ¿no? Pero sí, por eso eran las riñas. Los choques. Wow. Sí, está impresionante, sí. Bueno, es que hay tantas cosas. Pedro Infante estuvo activo. Su prime, su mejor época fue de los 50 para adelante. Del 47 al 57. 10 años 10 años siendo siendo el número top. 1. Sí. ¿Y Cantinflas? Un poquito más adelante. Cantinflas inicia, mira, cuando empieza la época de... Mira, ahí te va. Te voy a dar una pequeña clase de cine mexicano. En el 37, Hay Jalisco no te rajes, es la primera película que el mundo dice, ah, caray, México también hace cine. ¿Y es bueno o qué? Pues fue una película muy famosa allá en el Rancho Grande y Tito Guizar, el primer charro, por así decirlo, cantor. Pero no hay una continuidad. Después del 37, 38, 39, no hay nada. Pero en el 40, 41 que Jorge se lanza con Ay Jalisco no te rajes, empieza una continuidad
Y a la par empieza muy fuerte Jorge. Y hay una continuidad porque también está muy fuerte, por ejemplo, Cantinflas. Y a la misma vez está muy fuerte, por ejemplo, Fernando Soler. Y empiezan estas... Llega Dolores del Río. El cine en Hollywood se detiene porque ya también Dolores era un poco grande para ser como estelar y se viene acá a México y en México, pum. O sea, empieza a haber muchas figuras sobresalientes. Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz me suena también. También tiene una historia media. Se suicida, de hecho. ¿Pedro Armendáriz? Sí, Ahorita te voy a platicar esta historia, está muy buena. ¿Es oficial eso? Totalmente. Ahorita te voy a platicar. Joder. Sí. Sí, entonces, a partir de Ay Jalisco no te rajes, empieza una continuidad de películas todos los años y todos los 40. En realidad, la década de los 40 es la mejor época porque todas las películas en su mayoría se exportaban porque eran muy buenas. ¿Qué las hacía buenas? Pues es que el hecho de que era experimental. Mira, entendamos un poquito la historia de México. Después, post-revolución, o sea, México sí tenía a estas figuras como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, pero como tal no se identificaban. O sea, no había estos íconos con el cual se sintieran identificados. No había referentes, ídolos. Y por ejemplo, llega un Jorge Negrete bien parecido, tiene una voz impresionante, con canciones que el pueblo entiende. Y se viste de charro, que era muy mexicano, y la gente se identifica. Okay. Entonces, hasta cierta manera, post-revolución, sí, la sociedad está un poco necesitada como de héroes. Sí, claro. Y imagínate, los pones en el cine y como era aquí en México, obviamente pues no se pagaba mucho para entrar a ver algo que se hace aquí, ¿no? Entonces, hay una continuidad en todos los 40s. Y ya te lo conté, Jorge se va a un ladito y Pedro entra en el 47 y ya no para. Fuerte. ¿Cuánto duró la época de oro del cine mexicano? Ponle, metamos a Tito Guisa, no le dejemos afuera. Del 37 al 57. ¿Y en esa época años. Hollywood se apagó un poquito en Estados Unidos? Sí, porque no tenía dinero porque estaba en la guerra. Hollywood deja de hacer cine y entonces México, pues vamos a darle, ¿no? Funciona caray. Y por eso es que había infinidad de estudios, Churubusco, Azteca. ¿Y ahí empiezan a exportar películas en esa época? ¿O más adelante? En los 40s. A todo el mundo. Las películas de Jorge Negrete hasta se doblaban. ¿A poco? ¿En otros idiomas? Wow. Y hasta la fecha, Jorge Negrete sigue generando regalías por películas que incluso se siguen vendiendo en no sé dónde. Wow. ¿Y objetivamente son buenas las películas? Mira, seamos honestos. La narrativa es buena. Son muy buenas historias. Ok. Tú dijiste algo bien cierto ahorita. ¿Qué es lo que las hacía tan especiales? Sí. Era un experimento. Nadie sabía cómo hacer cine. Veníamos del cine mudo. Es cierto, sí. Y lo fuerte en México, antes del cine, era el teatro. Esperanza Iris, por ejemplo. Pero el teatro, bueno, se abre la apertura al cine y muchos actores de teatro decían, no voy a dejar lo que yo conozco, lo que he estudiado, por lo que estudié, para irme ahí a hacer cine. A probar suerte. Sí, claro. Entonces eso es lo que... Era un experimento y en el experimento se hacían unas comedias impresionantes de todo. Por ejemplo, Emilio el Indio Fernández hace unas películas muy bonitas retratando, a su manera, claro, paisajes rurales y todo esto. Entonces sí era un experimento, pero funcionaba. Por eso es tan... Ahora, si tú te sientas a ver una película del cine de oro, te va a parecer aburrida hasta cierta manera. Con los ojos de hoy. Con los ojos de hoy. Claro. Pero son películas que tienen historias muy buenas. Tragedias también. Yo he llorado. Yo he llorado con películas. Me he reído. ¿Cuál recomiendas a alguien? Mira, si quieren empezar a ver películas de la época de oro, si a alguien le gustan mucho las películas cómicas, Cantinflas yo creo que es el referente de los número uno. Y muy a la par va Tintán. Germán Valdés Tintán. También sus comedias, sus películas son muy buenas. ¿Cuáles son unas destacadas de Cantinflas? A volar joven. Yo creo que ese es un golazo de Cantinflas. A volar joven. Comparte créditos con Joaquín Pardavé. De Joaquín Pardavé dijeron que lo enterraron vivo también. Pues quieres, ahorita platicamos de eso. Caray. Pero sí, y con Sara García. Y, o sea, Cantinflas tiene películas. Me gustan más las de blanco y negro, sinceramente.
De Tintán, Calabacitas Tiernas. O sea, la verdad, como no me gusta tanto la comedia, no te sé tantas películas, pero sí, ellos son muy buenos. Cantinflas en los 40 despunta y o sea, Top. es el rey. Y en los 50 Tintán tiene un arrastre impresionante. Y sí es hasta la fecha es muy recordado. Y luego impone el pachuco, ¿no? Y él usaba mucho en las películas el Spanglish, que él empieza a meter esto. Y la verdad es que tiene películas donde habla de cosas que no eran Que eran tabús. que eran tabús. ¿Quién? Tintán. Tintán. ¿Cómo qué? Es que no puedo decir sustancias ilícitas, Sí pero puede, sí puede, sí. Em, o sea, por ejemplo, Tintán hay escenas donde él es el padrote y tiene su pandilla y le dice, ¿tú qué te robaste? No, pues yo me robé un reloj y, o sea, que ahora sería como, bueno, y por ejemplo le hace apología a la marihuana ¿A poco en esas en épocas esas ya? épocas. Sí. No, y si ahorita todavía es un tema ahí medio Sí, tabú en esa época. hasta la fecha. En esa época debió de haber imagínate. sido algo escandaloso, ¿no? Sí, imagínate. ¿Polémico Titán? ¿Tintán o no? Titán. Tintán, pues, como todos los artistas, yo creo que tenían algunos detalles, pero no, nada que O fuera. sea, no era el actor escandaloso de la época que tocaba así como... Lo que sí se sabe de él es de que era muy alegre y tenía sus yates y se iba a Acapulco. Jole. O sea, él mira, malamente se tiene la idea de que tienes que dejar una herencia para tus hijos, que eso está bien. Pero pues eres el artista, a ti te costó, pues gástatelo. Pues sí, disfruta lo que Sí, o sea, cosechaste. obviamente hay que ver por la familia, tu patrimonio, claro. También hay que ser responsables. Pero puedes hacer las Pero dos. pues al final de cuentas, Tintán tenía el sustantivo económico para darse sus lujos. No muere en la pobreza como se dice, porque hay muchos videos en YouTube donde dicen, es que murió en la pobreza. Pero no, realmente Tintán se la pasó muy bien. Era el rey de Acapulco en su momento también y tenía sus yates y todo esto. Y sí le gustaba también mucho echarse sus buenos... Caray, sus jalones. Sus jalones. Sí. Ahora, rumores trágicos, Alex, mencionabas de un rumor polémico de que un presidente mandó asesinar ¿a quién? Sí, es que hace estamos tocando el tema de si Pedro Infante había muerto. Caray. Una de las teorías de la gente que cree que no murió es porque un presidente lo mandó matar porque se relacionó con una mujer de un presidente. Y ese es un tema que han sacado la gente que cree que no murió y que lo mandaron matar, que la gente que fue a matarlo allá a Mérida cuando iba a tomar el avión, pues les cayó bien. Bueno, como Pedro le caía bien a todo el mundo, pues es Pedrito, mira Pedrito, venimos a esto y pues no te subas al avión, y que Pedro le dio su esclava a uno de los pilotos y él no fue el que subió al avión y los que murieron fueron otros y ahí se ha desatado esa serie de mitos, aparte de otras teorías que han sacado actualmente, que ya no es la del presidente que lo mandó a matar, ahora ya son otras teorías. Okay. Ya te había dado contexto. Sí. Me preguntaste cómo tú afirmas que sí falleció. Sí. Mira, cuando... Gracias, Alex. Sí. No, Alex es... Mi respeto. No soy yo nada. Si la quieres volver a repetir, estaría... Bueno, Alex ya se los dije hace un momento. O sea, tiene años de investigación. Y hay una teoría. Es una teoría muy fuerte. Te lo comenté hace rato. ¿Cómo comprobamos que sí murió Pedro Infante? Mira, la gente hoy se complica mucho y le busca muchísimo tres pies al gato. Y a todo le quieren sacar un mito. Y a todo le quieren ver el lado místico, tenebroso. Uy. Pero realmente realmente no es así. No dudo que en México hemos tenido presidentes que han hecho muchas cosas turbias. Atroces. Sí, no te lo voy a negar. Pero volvamos al punto. Y te lo pongo en este contexto. Pedro Infante se sube al avión. Tenía problemas legales él por sus relaciones con sus parejas. Y pues se accidenta. Ya te dije hace rato, un avión viejo. Ese avión ya había dado fallas. Y pues va y perece, ¿no?
Este señor que te digo que apareció en el 83, 82, según los líderes de opinión en cuanto a este mito, dicen que pues sí, la gente se lo creyó. Decían que era Pedro Infante, el mismísimo Pedro Infante. Pero aquí empieza una serie de cuestiones, porque ellos, al crearse ese mito de que es Pedro Infante, Sí, él dice que sí es Pedro Infante. Aunque sea tras bambalinas, dijo que sí era Pedro Infante. Y la gente se lo empezó a creer. ¿Qué sucedió? Pues tenía que sustentar él, esa persona, tenía que sustentar la historia, por así decirlo, del por qué o cómo. Entonces, a ver, si eres Pedro Infante, entonces, ¿qué pasó? Pues, según yo, te mataste, ¿no? Hay fotos. Sí, de hecho, contrario a lo que los que traen ese mito dicen, no, es que no hay fotos, no. Claro que sí, nada más esas fotos legalmente solamente las puede ver la familia. Al final de cuentas, Pedro Infante, pues no nada más era el actor cantante, era el papá, el hijo. Claro. ¿No? Entonces, este señor empezó a inventar pues, unas historias sin pies ni cabeza. Y volvemos a lo mismo. La gente, al no saber y no tener conocimiento del tema, pues se la creían. Se empezaron a decir cosas como de que, como Pedro era muy galán y en las películas se le transmitía como, se le ponía como muy mujeriego, el todas mías. Se rumoró y se crearon un mito, invento, de que se había metido o tenía relaciones con la pareja de un presidente, de un hijo de un presidente. Bueno, de un hijo de un presidente. ¿Y se dijo de quién o siempre se dijo Sí, claro, así como? sí, claro, pero es una familia a la cual por personas cercanas a mí conocemos y la verdad es que yo tiene una carrera muy limpia, el licenciado. Entonces, no, la verdad se me hace muy mala onda inventarle cosas y cargarle cosas a él y a su esposa que siguen vivos, la verdad. O sea, te refieres al hijo del presidente. Sí, entonces se me hace muy mala onda. La verdad, respeto mucho eso porque volvemos al punto. No soy página de chismes y yo sí le tengo respeto a las personas y no me compete estar diciendo cosas que no son. Entonces, pero sí se le adjudicó a Pedro que esta persona lo manda a matar porque él tenía relaciones con su pareja, con su esposa, o sea, relaciones amorosas, ¿no? Entonces, mucha gente durante mucho tiempo, no, es que el presidente lo mandó a desaparecer y que se cuentan unas historias cañonas. Que a nivel chisme nutren a la... Claro, al final del día es cultura popular Sí, claro. y la gente dice, no, pues es que... Mitifica más el personaje sí, o sea, incluso. al final del día, Pedro Infante hasta la fecha, sí, por todas sus cualidades, pero pues es que Pedro una persona sumamente... O sea, tiene una historia de vida interesantísima. Pero eso que dices como ese rumor creado por esta persona que implantó la identidad de Pedro, como, o sea, esa historia en que le beneficia a él de que... Llenaba palenques. No, pero ¿cómo prueba esa historia que no murió él? Si es De Pedro palabra, Infante. de palabra. ¿Por qué? Mira, y eso es lo que dice mi amigo Alex, ahí te va. No, pero es que dice, lo mandó a matar. Bueno, si lo mandó a matar, entonces ¿por qué estás aquí? Según tú que eres Pedro Infante. Porque en el 83, 82 muere el expresidente. Entonces, según él ya al morir el presidente, ya él ya puede salir a la luz pública. O sea, esa es su teoría de ellos. O sea, dice, me mandó a matar, pero me escondí o algo así. Y se avientan unas historias de que anduvo en las sierras y que es más, dicen hasta que Cantinflas lo tenía en uno de sus ranchos. No mames. O sea, son historias que sí alimentan al mito. Sí, claro. Mira, ¿qué cosas no tienen sentido? Pedro Infante era diabético. Y esto es súper sabido por la familia y por la señora Irma Dorantes, que fue y sigue viva la señora y es mamá de una de sus hijas y vivió con él 5 años. Y ella cuenta que ella le ponía la insulina. Hay otros familiares que han hecho libros en cuanto a la vida de su tío y se adjudican biógrafos oficiales, pero al final de cuentas el familiar no vivió con Pedro, ¿sabes? Al final de cuentas, o sea, ¿a quién le vas a creer? A la que vivió con él, con la que compartió momentos importantes como un hijo y tuvo una relación pública durante muchos años.
o al sobrino que no lo conoció. Pues a quien vivió Y con él. respeto mucho, porque ya me van a decir, entonces tú por qué, pero bueno, es que se documenta uno y entonces empiezas a estrechar conjeturas. A unir puntos. Claro, Pedro Infante era diabético. Y hay unas historias súper famosas de que Pedro consumía unas cantidades abismales de mucha comida. Ok. O sea, las historias de que Pedro Infante le decían tragón, porque, o sea, él en su avión dicen que se echaba un costal de bolillos y se los echaba, que comía pollo y se comió los 2 pollos. Hay una película muy famosa con Luis Aguilar que se llama Toda Máquina, donde es un helado muy famoso que se llama Pedro Chávez Special. Es un heladote como este pelo y se lo come en un centón. O sea, literal, así era Pedro Infante en la vida real. Si no ¿eso es real? Si no es que más, totalmente. Tenía una muy mala ingesta alimenticia. ¿A poco? Pero esta mala ingesta alimenticia era por su diabetes. Y la diabetes en la familia de Pedro no es un secreto. Pero estas personas quieren ganar con su mito y acomodan, recortan las entrevistas y todo eso. Realmente no. Pedro cuando muere, cuando tiene el accidente, meses antes estaba de gira, pero se empieza a sentir mal. Y el doctor lo revisa y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Mejor vete a descansar. Y él se regresa a México, viene al cumpleaños de su hija y se va a Mérida, donde nadie quiere que lo molesten, donde nadie le pide fotos, donde no es el artista, todo el mundo le tenía cariño, pero donde no se sentía opresivo con la gente, y se va en su casa de Mérida, descansa. Y él era una persona diabética. Entonces, ¿cómo sustentas que siendo una persona diabética te traigan en la sierra, te traigan pegando tus golpizas, dejándote sin comer, escondiéndote en los climas más extremos? Si teniendo todo el dinero del mundo te sientes mal. Y luego reapareciendo ya. Y luego, o sea, esto está todo mal. Pero ellos a todo le hayan no, es que fue por esto. Y es que él me dijo. Entonces, ahora, otra de las cosas que no tienen sentido. Y esto lo voy a decir por primera vez ante las cámaras, JP. Nunca lo he dicho. Mi abuela materna falleció calcinada en el 2016. Ella se calcina con quemaduras de 3er grado. No la vimos. O sea, obviamente, o sea, falleció calcinada, bueno, pero el cajón siempre estuvo cerrado porque a mis tías y a mi madre le dijeron, ¿sabes qué? No quedó quedó un tanto quemada, y aparte... Sí, ¿por qué verla así? No la podemos poner lo que le ponen a los muertos para que se aguante unos días y poder velarla y todo eso. Entonces imagínate, y te lo digo con dolor, pero, o sea, ¿cómo asumes que una persona en el 2016 fallece y ya no ves el cajón abierto porque se quemó? Ahora alguien que se cayó en un avión, explotó y se redujo el cuerpo a 70 centímetros. ¿La gente qué quería ver? Esto se dice porque la caja donde Pedro echan sus restos, la sellan. La sellan, pero la sellan porque iba a empezar a oler mal. O sea, al final de cuentas por protocolo. Era antihigiénico. Y la sellan. Y luego esa misma caja de metal la meten ahora sí a un cajón común, floreado, muy famoso, por cierto, y de Mérida se lo traen a la Ciudad de México. Y aquí en la Ciudad de México hacen un cambio de caja. Pero al final de cuentas, Pedro ya siempre estuvo en esa caja metálica. Solamente hubo ese cambio de ataúd. Y esas personas que traen lo del mito, es que porque lo sellaron, es que porque... Y le quieren ayer... Ajá. Y hasta cierta manera lo entiendo. Pero, o sea, al final de cuentas, o sea, ¿qué querían ver? De Pedro no quedó mucho. ¿Cómo reacciona México ante la noticia de que Pedro Infante muere? Mira, eso lo he platicado muchas veces en mi programa. Imagínate, en el caso de Jorge Negrete, desde tiempo atrás se sabía que estaba enfermo. Y al final de cuentas, cuando desgraciadamente tú tienes un familiar enfermo y que sabes que no va a tener cura, pues malamente, pero te empiezas a hacer la idea de que en algún punto va a pasar lo que nadie quiere, va a fallecer. Tal es un caso como una enfermedad terminal, ¿no?
pero tu cerebro lo empieza, aunque no quiere, a asimilar, a idealizar de que va a pasar. Sí. Pero en el caso de Pedro, de su diabetes no sabía más que la familia cercana. Y como te dije hace rato, tiene un trancazo en el cine, la película está vendiendo taquillazos, acaba de grabarle canciones a José Alfredo Jiménez que eran La cama de piedra, Tu enamorado un año antes. Y de repente te dicen, ya, se murió. Cuando se da la noticia, la voz se empezó a correr y cuando se traen los restos de Mérida a la Ciudad de México, o sea, el aeropuerto ya lo esperaban, en el aeropuerto ya lo esperaba una cantidad de personas. Se lo llevan, hacen el cambio de ataúd y luego se lo llevan al Teatro Jorge Negrete, que sigue vigente hasta la fecha. Y ahí lo velan y ya se lo llevan al panteón. Pero en ese trance de que el aeropuerto, o sea, las calles de la Ciudad de México nunca han tenido un fenómeno así de grande. De la gente. La gente en las calles. O sea, ahí están las fotos. La gente en las calles, en las azoteas. La tenemos aquí, ¿no? ¿Verdad? No, esa no la tenemos aquí. Pero toda la gente salió a despedir a Pedro Infante. Existen videos del cortejo fúnebre. Las señoras viejecitas llorando desconsoladamente en la calle. El cortejo iba en el carro y las calles abarrotadas, ya no cabía un alma en el panteón. Ya lo estaban esperando en el Panteón Jardín. Lo empiezan a enterrar con mariachi. Se hace un silencio, pronuncian algunas palabras, la misa. Y cuando lo entierran empieza el caos. Jaloneos entre sollozos, mujeres desmayadas, gente llevándola a las ambulancias, gente en las tumbas, los panteones antiguos tienen mucho, bueno, no los tan antiguos, pero la gente, o sea, los de las televisoras están arriba de las tumbas grabando, o sea, un mar de gente, pero un mar de gente. Y, o sea, lo despiden de una manera como a nadie lo han despedido. A ningún otro artista le han llorado tanto como a Pedrito. Wow. Pero al final del día es eso, o sea, no lo ves, o sea, simplemente falleció. Es real, no hay más. Aunque quieran buscar, aunque quieran decir, no hay más. Pero no lo quieren dejar morir. Y ahora le llaman de que Pedro Infante en su segunda etapa. ¿Cuál segunda etapa? Ni que nada de eso. O sea, se sacan unos inventos. Ahora otra cosa. Voy a tomar esta foto. Claro. Pedro Infante ya había tenido diferentes accidentes de aviación antes del trágico 15 de abril. Desde antes Pedro tenía las entradas muy pronunciadas. Y, o sea, por este accidente, definitivamente, ya su cabeza no fue la misma. Uh-huh. Ahora, toma en cuenta, por ahí otra foto donde está... Ajá, esa foto, igual si la... en el 1949 se hace... sí, no, este es el 49. En el 51, ¿no? Ajá, ese es el 51. En el 49, Pedro Infante se cae de la avioneta, ya contamos la historia, y se quebra el cráneo literal. Y durante más de un año estuvo desprotegida esa parte de su cráneo. Ok. Y aún así filmó películas importantísimas como A Toda Máquina. ¿A poco? Y los doctores le decían, Pedro, ten cuidado, no te vayas a dar un golpe. Imagínate no traerle un pedazo de cráneo y donde te des un golpe, te puede ser mortal. Y aún así, o sea, Pedro era tan inquieto, esa personalidad que, o sea, graba una película como motociclista y tiene caídas y tiene percances. Y el director Ismael Rodríguez estaba de que, Pedro, ten cuidado, o sea, mejor te vamos a poner un doble. Y él las decide grabar. En el 51 deciden interferirlo nuevamente y le ponen la famosísima placa de titanio. Le cubren la parte que no tenía donde se le quebró el hueso encefálico y lo operan aproximadamente un año y medio después, y ya le ponen esa placa. Y ya ahora sí puede hacer su vida
de una manera más Normal, más por así cotidiana. decirlo. Y al momento del accidente, cuando fallece, también la placa es uno de los factores fundamentales para reconocer que él era. Ok. Porque la placa también, aparte, quien lo opera, la placa, pues obviamente, era una placa, imagínate en los 50 traía una placa. Ah, era súper visible eso. O sea, sí. Ahí están las fotos. Ajá. ¿Cuál Esa es estás? muy interesante, la de abajo, hasta abajo. Esa, después de la operación del 51, ahí ya había salido de la operación. O sea, lo que mucha gente no sabe es que Pedro sí traía el pozo, pero luego lo vuelven a interferir para poner la placa. Ok. Entonces, es toda una leyenda, o sea, esa historia de la placa. Este señor, imagínate, o sea, no traía nada de placa. Ah, No, ya, es que sí, el impostor. que decía sí. que es. No, o sea, Y tenía cabello. y aparte, Pedro Infante, o sea, ¿ve esta foto? Sí, sí, aparte, las entradas. aparte de sus entradas, o sea, tu cráneo no vas a decir que va a ser el mismo. No. Y de hecho, en las últimas películas, Pedro Infante usa un como tipo peluca, un bisoñé, porque ya era muy pronunciada su calvicie y usa un bisoñé muy discreto, pero al final de cuentas sí se nota que es un bisoñé. Porque imagínate ser calvo en los 50 siendo galán de cine. Hoy en día, pues mucha gente se rapa. usa y se rapa y pues, se la llevan, les gusta. Como por ejemplo Lupillo Rivera, ¿no? Que ya, o sea, vas. Pero en ese entonces, si eras el actor número 1 de México y ser calvo no era No era una algo posibilidad. hasta vergonzoso. ¿Sí? ¿Ellas quiénes son? En el 51, precisamente esa foto que están mostrando y que para la gente que nos escucha y no puede vernos, obviamente en la clínica donde lo operan, su mamá, que es la La de señora, la izquierda. la señora Izquierda. María del Refugio, doña Cuquita, y su esposa legítima, la señora María Luisa León, estaban ahí al lado de él cuando sucedió la cirugía. Y siempre lo apoyaron mucho, pero haciendo catarsis a esta persona que se quiso hacer pasar por él, pues, a sus 100, el señor se murió no sé cuántos, 90 años, una cosa así. Realmente tiene un mechón aquí de cabello. Su cráneo, los hermanos de Pedro, los Infante, tendían a ser un tanto frentones y con sus entradas. Señor, nada que ver su complexión El pelo. y el cabello. O sea, el cabello no te crece y el injerto se acaba de inventar hace poquito. O sea, ¿Esta es foto de su accidente? esa es la foto del accidente. Joder. Esa es la foto del accidente. Así quedó el avión. Dios santo. Y Esto en Mérida. en Mérida, Yucatán. ¿El centro de Mérida? Sí, ¿te acuerdas las calles? La calle 57. 57. 40 y tantos. La calle 57. Una Del cosa así, centro del centro de histórico. Mérida. Qué bonito del centro de es Mérida, por cierto. Sí, dicen por ahí que es una de las ciudades más seguras del mundo. Está muy bonito, más el calor es impresionante. No, y la comida. Sí, comida es es un lugar riquísima. muy, muy bonito y ahí Pedro tenía su casa. ¿A poco? Ujú, sí, él tenía su casa allá y aparte tenía algunos negocios referentes a propiedades y estaba asociado con alguien muy famoso que se llama Ruperto Prado, un señor que fue su amigo desde muchos años antes y él allá se sentía muy a gusto. Entonces por eso se la llevaba su día de descanso. Mérida era su lugar donde se despabilaba. Tranquilo. Totalmente. Hablando de muertes, hay también mitos de artistas que enterraron vivos O sea, que enterraron vivos. Sí, Se dice claro. que se enterraron vivos, ¿no? Sí. ¿De quién se dice, por ejemplo? Mira, hay un mito y una leyenda muy famosa y para las personas que no tienen noción de quién es, ahí les va. Joaquín Pardavé es el actor, es el artista más versátil que ha tenido la época de oro. Era pintor, era compositor, era guionista, era productor. O sea, era un actor muy, 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 muy bueno. Y, o sea, todo le hacía. Joaquín Pardavé era de 1900 y él fallece en 1955. Ya tenía problemas de salud y estaba incluso un poquito pasadito de peso, pero en los últimos años se adelgazó mucho y un día fallece, le da un derrame. Y la prensa amarillista desde entonces ya existía. A alguien se le ocurrió decir que como falleció muy de momento, o sea, días antes había ido a los estudios de grabación y de hecho dejó una película incompleta.
Me parece que es escuela de señoritas, una cosa así. Y, y a alguien se le ocurre sacar un periódico de que Joaquín Pardavé enterrado vivo. Todo el mundo se lo creyó. Y hasta la fecha, tú preguntas a las abuelitas, a mí me tocó, ay no, mijo, yo no me quiero morir porque qué tal que me entierren viva o vivo como Joaquín Pardavé. Hasta la fecha. Es que fue un medio. Es un de súper comunicación. mitazo. O sea, sí es muy, 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 hasta la fecha recordado por eso. De hecho, lo que comentaron es que en uno de los sacos que él vestía, Joaquín Pardavé, encuentran una nota y hacen pensar El que testamento. le dio un ataque epiléptico. Y según la prensa amarillista, al día siguiente van los familiares, Y lo desentierran. lo desentierran y cuando abren la caja ven arañada la caja. Ah, Sí, qué sí, sí. horror. Ese fue el mito que El- se creó. Para los que no pero oyeron no a existió. Alex, El- dijo que, Sí, sí. que este Joaquín Pardavé tenía una nota en su saco, En uno de sus sacos. en uno de sus sacos que... Como un tipo de Encuentra la testamento familia. también. Algo así también dicen. Y dicen que lo exhumaron y que al abrir el cajón vieron el cajón todo rasguñado de que había sido enterrado vivo. Pero en la nota que decía... O sea, dicen que supuestamente era un testamento. Ah, ok, ok. Ajá. Y que en uno de sus sacos también, o sea, querían el papel, querían el documento que Joaquín Pardavé llevaba en el saco ya fallecido. Ah, ok. Ajá. Y entonces la familia quiere el papel, el Lo documento. exhuma. Supuestamente van al Panteón Jardín, que también está en el Panteón Jardín. Abren el cajón y la sorpresa de que Joaquín Pardavé estaba todo rasguñado. Ah, Y el ataúd. el ataúd de que se asfixió adentro. Porque hay algunas enfermedades que no recuerdo el nombre, pero que eso te da por que el corazón se te Sí, detiene sí, por sí. momentos y te dan por como muerto. ¿no? Y O sea, de después- qué ha pasado que probablemente sí ha pasado, no lo dudo que no haya pasado. Pero la familia, sus sobrinos, porque Joaquín Pardavé no tuvo hijos, no tuvo hijos, pero tenía sus sobrinos y obviamente sus hermanos y bueno. Y obviamente cuando escuchan esa nota, pues, pegaron el grito en el cielo y el mismo sobrino a los días, va y da como un reportaje da la noticia de que, Que es de falso. que es falso. Pero como ya se había hecho tan grande, Ya no. o sea, ya nadie lo leyó. Y si lo leyeron fue como de que no, ya dijeron que fue enterrado. Es vivo. muy fácil distribuir mentiras, pero es Sí. difícil desmentirlas Y- a todos los que se enteraron. Nunca hubo, hasta la fecha, desde el 55 hasta la fecha, jamás hubo una exhumación. O sea, Pardavé se murió y ya nunca abrió una Y ya exhumación. está. Eso es falso. Sí, otro intento de la gente de mitificar ahí algo, ¿no? De Joaquín darle drama. Joaquín Pardavé hizo muchísimas cosas. Incluso hizo televisión. A pesar de que murió en el 55, pero lo recuerdan más. O sea, imagínate si le dijeran, oye, ¿sabes qué? Todo lo que hiciste es pintor, actor, compositor, músico, empresario. Pero sabes que te van a recordar porque dijeron que alguien Que dijo te enterraron. que te enterraron vivo. Chale, es una tragedia. Sí, sí lo es, sí lo es. Sí, totalmente. ¿Algo más de lo que quieras hablar, David, para darle un cierre a este episodio? Pues mira, principalmente considero que somos arena en las manos. O sea, el tiempo se va muy rápido y al final del día los seres humanos somos como una neblina. Un día estamos y al otro día ya no. Entonces, algo que me gusta resaltar siempre de estas figuras del cine mexicano y tal como, sobre todo en el caso de Pedro Infante, me gusta mucho resaltar su carrera y todo lo que dejó. Aparte de la admiración, porque es muy interesante y no, en verdad, es el mito y sí es la cultura popular y todo esto. Pero se me hace muy triste que se le achaquen tantas cosas que son falsas. Eso por un lado. Y pues no caigan en ese tipo de personas. Al final de cuentas, nadie puede obligar a nadie a creer en algo. Pero las pruebas son bastante claras. Mitos hay muchos. Pero desde el 82 traen ese lema. 2023 no pueden comprobar nada. Aunque digan, es que ya estamos en investigación. Que porque la familia le tiene miedo todavía a la familia del presidente. No es cierto. El buen Alex, que es testigo y es amigo de la familia cercano. Yo he tenido la oportunidad de platicar con la familia. O sea, comiendo cara a cara, frente a frente. O sea, la familia está molesta. Y lejos de ay, qué miedo desmentir. No, o sea, ya están hasta el copete de ese tipo de mentiras.
Entonces, quedémonos con el legado, con el artista y Con sigamos su obra. con su obra y al final del día pruebas. Porque yo me puedo aventar 5 entrevistas más aquí contigo de 2 horas, 3 horas, pero pues de nada sirve decir y hablar de solamente, como dicen, de palabra, ¿no? Legalmente Pedro Infante está muerto, va a seguir siendo el artista por muchísimos años más, el número 1, lo queremos mucho y pues además de eso, sigamos recordando nuestra música tradicional mexicana. Está muy padre que el reggaetón y demás, pero no olvidemos nuestra cultura, no olvidemos nuestras canciones, no olvidemos a tantos creadores. Imagínate, ahora somos creadores de contenido, pero antes eran unos genios y tenemos mucho. México tiene muchísimo talento para estar orgulloso de sí. Le invito a las nuevas generaciones a darse la oportunidad de escuchar nuestra música ranchera, boleros y tantas derivados, bolero ranchero, guapangos, ¿no? Entonces eso, mi querido JP. Te agradezco mucho la plática, el conocimiento que Un gustazo. depositaste en la conversación y cuando quieras podemos armar una parte 2 con comentarios o preguntas que tengan, con rumores que podamos desbancar por acá. Comenta tú ahí qué se dice de tu artista de la época de oro favorito y qué rumores quieres que el buen David nos haga favor Claro. de desmentir. Estaría increíble y cuando quieras Sí. tienes Muchísimas las gracias. puertas abiertas para una parte 2. Sí, mi querido JP, y te agradezco. Y también creo que se agradece bastante que tengas esta apertura a platicar. Me gustó mucho, y me voy a agarrar un poquito de tu tiempo. No, para mí. Subiste un video que me gustó mucho a Instagram hace poquito, hace unos días. De hecho, no estaba en Ciudad de México cuando lo vi. El hate que te tira la gente, que te tiró la gente. Sí. A día de hoy. Hasta la fecha. Uh-huh. Y en eso sí quiero decirlo plenamente porque me sentí muy identificado contigo. Qué bueno que tengas la apertura y hoy se tiene la conciencia y el pensamiento de que el que no sabe y pregunta es un tonto. Pero no es cierto. Es más tonto el que por no quedar como pendejo. sí, no pregunte. Si tienes dudas, pregunta. Y venimos a este mundo a aprender. Nadie sabiendo. Entonces, qué bueno. Me da mucho gusto que tenga esta apertura a aprender y que si no sabes de un tema, así como ahorita, mucha gente le va a decir a JP, ay, ¿cómo no sabes quién es diferenciar Jorge y Pedro? Sí. No todos nacemos bajo circunstancias para aprender algo. Claro. Entonces, qué bueno que te abres a aprender cosas nuevas. Soy mayor que tú por 2 años, pero qué bueno que estés dispuesto y que tengas la humildad de reconocer, sabes que en este tema estoy en cero, pero a ver, venga, vamos. Vamos a platicar. Eso está muy bien de ti, de verdad te lo aplaudo. Y otra cosa, mucha gente después de este podcast me va a decir, tú qué sabes, estás bien chavito. A ver, señores, nadie los entiende. Mucha gente de promedio madura, o sea, no, es que ya la música está bien chafa, la música estamos jodidos, que le tiene mucho Peso Pluma será lo que sea, pero pero no, es que ya no hay cantantes como los de antes, ¿qué le está pasando a nuestra sociedad? Ya nadie le importa el cine mexicano, ya nadie le importa, a los jóvenes ya no les importa la cultura. Pero cuando hay excepciones, como en mi caso, que tengo desde los 15 años buscando información, yendo a la hemeroteca, documentándome, leyendo, no nada más viendo videos y sacando conclusiones, no, a ver, qué fechas, fotos, periódicos. Y cuando pasa eso, esa misma gente que dice, ya los jóvenes ya no se interesan. Sí. Luego sale una persona como yo y te das diciendo documentadamente, todo lo que te dije ahorita está documentado, lo pueden buscar y en mi página ahí está, tengo años. Son los mismos que me van a criticar. Sí, esos mismos ¿qué sabe este güey? Esos mismos que dicen, es que ya a los jóvenes no les importa. En los comentarios son los mismos que van a decir, tú qué sabes, pero si tú ni naciste en esa época, te lo estás inventando. Sí. ¿Tú qué vas a saber? Señores, la historia se comprime hoy en día en una memoria USB al acceso al internet, pero lo más importante, si quieren documentarse bien, están las hemerotecas, están los periódicos, ahí está todo. Y eso es lo que me he dedicado a hacer. Y al igual a ti te lo aplaudo mucho. Documéntate, platica, conoce y te felicito porque en verdad vale mucho la pena tu proyecto y qué bueno que lo estés redirigiendo. Te agradezco mucho, David. Qué bonitas palabras, güey. Yo te agradezco que hayas tenido la apertura de venir a hablar con alguien que no sabe mucho y poder depositar aquí conocimiento, desbancar rumores. Te lo agradezco y cuando quieras podemos armar
una parte 2. Se nota en tus ojos y para los que no están, los que no están viendo, cuando hablas de estos temas, se nota la pasión, se nota este gusto genuino que le tienes a esta sección histórica del país, y que seas tan joven y que te apasione tanto es algo que yo te admiro también. No, venga, estamos para compartir. Sí. Y quitémonos ese tabú de que el que no sabe, pues por menso. No, pues el que no sabe que aprenda y venga, hay que compartir. No hay que guardarnos nada. Y en verdad, también públicamente quiero dar las gracias a Alejandro. Sí. Que está aquí. Que está aquí presente, y él siempre lo he dicho, pero no me voy a cansar de repetirlo, ha sido mi maestro, y él tiene una colección que a él nadie le cuenta. Y tener un maestro así, que literal aquí está papelito, aquí están los periódicos, hay cosas tan insignificantes que luego uno dice, esto no es tan importante, pero pues ahí está documentado. Entonces dices, wow, y he tenido muy buenos maestros. Entonces es lo que te digo. Si no sabes, pregunta, y tampoco sean envidiosos, hay que compartir. Y eso está muy padre de ti. Muchas felicidades. Te agradezco, David. ¿En dónde te podemos seguir? Sí, claro. En Instagram estoy como el_historiador. Tengo una foto con un traje charro negro, y ahí van a encontrar, o sea, infinidad de videos. Todos los videos que ven en mi perfil, yo los redacto, yo los narro, yo los edito, y van a encontrar una infinidad. En YouTube igual, el_historiador. Ya si quieren irse más sobre Pedro Infante, está mi amigo Alex, Pedro Infante, 100 años, la mejor página documentada del libro inmortal. Sí, que ya tiene una comunidad gigante. No, es impresionante. Gente que ama a Pedro No, Infante. o sea, gente que le tiene una devoción. Que le apasiona, sí, está cañón. Pero no hay una religión que adore a Pedro Infante. Gracias a Dios, no. Nos va a caer un rayo. No, mira, seamos objetivos. Es el artista, lo queremos muchísimo, pero al final de cuentas es un ser humano como tú y yo, ¿no? Pero es que ha pasado con Maradona, por ejemplo, y hay una iglesia maradoniana. Bueno, no. Sí. No, por favor, no hagan eso. Y si lo van a hacer, no metan mitos, por favor, háganla. Mínimo, échenle coco y háganla bien. Con cosas reales. Sí, no. Entonces, ahí están las redes, están las cuentas. Siempre estoy muy al pendiente. Otra cosa, el buen JP, yo fui el que le mandé un mensaje. Por eso le digo, qué bueno que se abra. Y fíjense, se me cumplió el sueño de estar aquí. Te agradezco, David. Qué bueno que me mandaste ese mensaje, porque este es un tema que traemos para muchas personas que saben poco como yo, o que quieren informarse incluso más, o tener más base para defender cosas que ya pensaban que eran un mito, y está muy chingón. No, sí. Y además, JP, ¿de dónde eres? Yo de Querétaro. Querétaro es parte de México. Válgame la redundancia y la comparación. Es nuestro México. Es muy histórico. Son nuestras raíces. Es la música de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. No es tan ajena que porque sea viejito, mentes. O sea, abracen nuestra música mexicana. No les digo que se claven, no, pero sí conozcan, porque al final es nuestro. Wow. Te agradezco mucho, David. Tipazo. Luego armamos parte 2, y gracias a ti por escuchar, por ver este episodio. Coméntanos qué te gustó más y preguntas para una parte 2 con el buen David. Y también, si Alex en algún momento quiere poder estar aquí, tienes la puerta abierta, e incluso hacer un episodio con ambos. Estaría interesante. Yo considero, y te lo voy a proponer aquí, dale una conversación, dale el espacio, y o sea, él te tiene que contar lo triple. Armamos algo por ahí. Mucho gusto, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Pues nada, muchas gracias, que estén muy bien, y nos vemos en el próximo episodio de domingo. Bye. Qué chulado. 2 horitas.